Hola, ¿qué tal estáis, chicas, chicos? Bueno, pues voy a comenzar una serie de vídeos para el comienzo de este temario que ya os di hace tiempo, que hemos ido avanzando estas últimas semanas, pero como veo que están faltando muchos de vuestros compañeros, pues no solo con vosotros, sino con otros grupos, pues estoy haciendo lo mismo, estoy grabando unas clases para que quienes están en casa pues puedan seguir las explicaciones de este temario eh, y puedan hacer los ejercicios que estoy mandando y así, sobre todo de cara a esta segunda evaluación, puedan hacerme entrega del cuaderno de clase con estos ejercicios que os voy a mandar y pueda tener unos elementos objetivos para poder evaluaros. Está siendo un año muy atípico, bueno, el año pasado ya lo fue, mucho más que este a lo mejor, pero aquí tampoco estamos teniendo muchas facilidades, sobre todo nosotros que tenemos nada más que una hora semanal, entonces pues cualquier inconveniente, cualquier cosa que ocurra, pues va a hacer que podamos avanzar muy poco, que es lo que nos está pasando. Te os pasé unos apuntes ¿eh? sobre la democracia y el Estado de Derecho, que son los siguientes, son estos. Bien, pues estos son los apuntes que voy a ir explicando en estos vídeos, ¿vale? Vamos a empezar con la democracia, haré una serie de vídeos, después iremos a ver el Estado de Derecho, las formas autoritarias de gobierno y el Estado social y democrático de derecho. Y me gustaría que al final del tercer trimestre, ya os comenté que me gustaría que pudiéramos hacer pues bueno, representar en clase cómo funciona un proceso electoral y una configuración de un gobierno, ¿vale? Cómo se elige al gobierno, cómo se configuran las cortes, cómo se hacen unas elecciones, cómo se hacen las campañas electorales, cómo se va a votar. Vamos a intentar hacer eso en el tercer trimestre cuando veamos el soporte más teórico, ¿no? Y tengamos bien claro qué es esto de la democracia, por qué la democracia es un buen sistema, aunque se pueda perfeccionar. No hay nada que sea perfecto nunca bueno, al 100%, pero es al menos de las formas conocidas de gobierno lo mejor que conocemos hasta ahora. ¿Y qué es esto del Estado de Derecho, la división de poderes? Son cosas, son nociones básicas y fundamentales que tenéis que conocer porque dentro de unos años vais a tener que ir a votar, os tendréis que enterar de qué nos dicen los representantes políticos, es decir, por qué además se forman grupos políticos que tratan de representar diferentes posturas y cómo tenemos que entender todo este mundo que ahora a lo mejor os queda un poco lejos. Esto va a ser ya una introducción a todo este sistema que además es súper necesario para poder organizarnos como sociedad. ¿Vale? Entonces, bueno, yo he preparado una serie de diapositivas para acompañar estas explicaciones porque entiendo que si leéis tal cual os enfrentáis al texto directamente, a lo mejor os resulta algo pesado. Entonces, bueno, yo esto lo voy a explicar en clase, pero para quienes estáis en casa, pues os mando estos vídeos. También estos vídeos los tenéis a disposición todos. O sea, esto no solo se lo voy a pasar a los compañeros que no pueden venir, sino que lo vais a tener todos para que, bueno, pues cuando tengáis que hacer los ejercicios que os mande o queráis simplemente verlos para entender mejor las explicaciones, pues acudís a ellos y los veis a demanda cuando vosotros queráis, ¿vale? Bien, pues vamos a ver las diapositivas. Vale, en primer lugar os pongo aquí pues el esquemita, el mismo esquema que tenemos al comienzo del temario que os he dado, ¿vale? He copiado y he pegado aquí el índice del temario. Vamos a empezar con el primero de los puntos, el 1A, que es el concepto de democracia, ¿vale? De todos modos, con estos apuntes voy a empezar por el principio de los apuntes, porque digo que en el artículo 1 de la Constitución española, son 169 artículos los que tiene la Constitución española, pues en el 1 se dice expresamente que España es un Estado social y democrático de derecho. Entonces, vamos a intentar entender qué es esto de la democracia, qué es esto del Estado de Derecho. Ya de paso vamos a intentar ver la división de poderes que ya os expliqué en su día en clase qué era, pero estoy seguro de que esto hay que ir mascándolo poco a poco para poder digerirlo, porque una primera aproximación sobre estos asuntos, pues hay veces que se hace un poco bola, ¿vale?
y hay que hacerlo despacito. Lo vamos a tratar después en el siguiente apartado, en el apartado 2. Pero es importante que veamos también cuáles son las formas opuestas a la democracia de gobierno, las formas de gobierno opuestas a la democracia, como pueden ser los totalitarismos, las dictaduras, el fascismo, el absolutismo monárquico, formas en las que no se tiene en cuenta la opinión del pueblo, de la población, ¿vale? Son estados en los que no se nos pide nuestra opinión al respecto de las cuestiones fundamentales que nos incumben en nuestro día a día y no somos capaces ni siquiera a través de representantes de poder legislar, de que las leyes se hagan porque nosotros estamos de acuerdo con ellas y no se nos imponen, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental entre esos tipos de gobierno y el tipo de gobierno que representa la democracia, que es, bueno, pues la forma más equitativa o que recoge mejor la voluntad general a la hora de organizarnos como sociedad. Dicho esto, vamos a comenzar con lo primero, el concepto en sí mismo de democracia. Bien, esto es importante. Cuando se dice que vamos a la etimología de un término, significa que vamos a el significado original, de dónde nace la palabra. Entonces, demos significa pueblo, el pueblo, y kratos significa el poder. Entonces, democracia, cuando nos llega ya al castellano, en conjunto democracia significa el poder es del pueblo. Hay algunas palabras que nos suenan que también tienen este significado de poder, el kratos dentro de la propia palabra, ¿vale? Como por ejemplo la aristocracia, ¿vale? Que es el poder de los mejores. Esta palabra luego ha sido utilizada de una manera algo diferente y la aristocracia hoy significa otra cosa, pero originalmente en Grecia era el gobierno de los mejores. La timocracia, que era el gobierno de los que tenían mucho dinero, o la oligocracia, la oligarquía que conocemos hoy día, que es el gobierno de unos pocos. Bueno, la democracia en concreto significa el poder del pueblo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro, chicos, es que ante todo, la democracia se trata de una forma de gobierno y entonces como forma de gobierno es una forma de sometimiento de todos los ciudadanos a una autoridad política y un poder coercitivo. La diferencia de entender el sometimiento a un poder político, entendido como por ejemplo pudiera ser una monarquía absolutista, tal y como se vivía en la Edad Media, es que nosotros no cedemos el poder absoluto a una única persona, o nos quitan nuestros derechos para que solo los ejerza una persona, sino que nosotros depositamos nuestra confianza en una serie de representantes y ellos a su vez forman o no gobierno para llevar a cabo las leyes que ellos acuerdan, ¿vale? Eso es la democracia. Entonces, lo que distingue la democracia del resto de las formas de gobierno es que en la democracia la autoridad y el poder pues los posee y los ejerce el pueblo, el demos, ¿vale? Y por consiguiente, en una democracia el pueblo se gobierna a sí mismo. Aquí vemos, por ejemplo, un colegio electoral. Todo el mundo va a votar a los representantes que considera que son idóneos para dirigir un país. A lo mejor los representantes a los que votan no son capaces de conformar un gobierno, pero sí que van a poder, si reúnen los votos suficientes, estar en la Cámara de Representantes, bien en el Congreso de los Diputados, bien en el Senado, para formar leyes, ¿vale? Y ese será, ya lo veremos después en la división de poderes, el órgano legislativo. Todos los representantes políticos formarán el poder legislativo y un grupo o varios grupos, como es el caso del gobierno actual, pueden formar una coalición o un grupo solo podrá formar un gobierno para ejecutar esas leyes que se desarrollan en las cámaras de representantes, en el Congreso de los Diputados o en el Senado.
¿vale? Entonces, el pueblo se está sometiendo a su propio dictado, se da a sí mismo la ley a la que quiere que se sujete la actuación de todos los ciudadanos. Es decir, todos los ciudadanos nos sometemos a una ley que somos nosotros, además, quienes, eh, aunque sea de manera indirecta, las estamos haciendo, ¿vale? Porque depositamos nuestra confianza en los gobernantes y que ellos sí que son quienes las hacen. Al contrario de lo que ocurría en las antiguas tiranías o en las... Bueno, esta era una diapositiva en la que quiero representar que todo el mundo tiene voz, que todo el mundo tiene voto, que todo el mundo puede alzar la mano para dar su opinión al respecto. Se nos pide opinión, ¿vale? Bien. Al contrario de lo que ocurría en las antiguas tiranías, en las monarquías absolutas o en otras formas autoritarias de gobierno, en la democracia el pueblo es el soberano, solo él corresponde por derecho el poder. En las otras formas autoritarias de gobierno, ya lo veremos, el pueblo no opina. Hay una mano, como la que representa esta imagen, que es la que manda y que puede aplastar la voluntad popular. Y eso en la democracia no ocurre. Hay mecanismos que no permiten que nadie pueda tiranizar el gobierno y hacer lo que le plazca, lo que le dé la gana, según sus intereses particulares, ¿vale? Bien. Entonces, para ejercer ese poder con eficacia y hacerlo bien, hacerlo, como digo aquí, con diligencia, el pueblo se sirve regularmente de representantes. En los estados democráticos, los ciudadanos eligen mediante un sistema de votación que garantiza la libertad y la privacidad del voto a sus gobernantes. Fijaos, en la primera de las imágenes aparece un grupo de personas y aparece un político que simplemente traslada la voluntad popular. Esto es lo que idealmente debería ser un político, es decir, el pueblo tiene una opinión concreta, el pueblo quiere algo y los representantes se encargan de trasladar, son la voz del pueblo, ¿vale? Esos son los representantes políticos. A diferencia de las democracias, luego lo veremos, directas, en las que la gente, pues valga la redundancia, directamente vota las leyes, nosotros confiamos en los políticos que hablan por nosotros. Estos son algunos de los partidos políticos que tenemos en nuestro país. Estos son los grupos a los que nosotros votamos para que hablen por nosotros. Al final son eso, los grupos políticos, ¿vale? Vamos a ver el Congreso de los Diputados. Los políticos tienen el deber de ejecutar el mandato del pueblo, ¿vale? De acuerdo con este mandato, tienen que elaborar leyes, discutirlas públicamente en los foros establecidos al efecto, como por ejemplo este, que es el Congreso de los Diputados. Pueden también rechazar leyes, enmendarlas o aprobarlas, y una vez aprobadas, aplicarlas, ese será el gobierno, y poner a disposición de los jueces a todo el que no las cumpla, que ese será el Poder Judicial, que también veremos, ¿vale? El poder legislativo, pues tiene dos cámaras, esta que es el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿vale? Por eso lo llaman arco parlamentario, porque parece un arco, ¿vale? No es un... Esto es como si fuera también un hemiciclo, ¿vale? Por ir resumiendo, la democracia es la forma de gobierno que caracteriza a un Estado en el que los ciudadanos, a través del sistema de representación política más o menos directa, pues elaboran y establecen las leyes a las que deben sujetarse pues, su propia actuación. En las sociedades democráticas, la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos, es decir, el poder es del conjunto de los ciudadanos, que son quienes la ejercen conforme a la ley y por medio de representantes desde las distintas instituciones políticas del Estado, ¿vale? Vamos a ver esto de, cuando digo lo de que a través de sistemas de representación política más o menos directa, esto también lo vimos en clase, pero vamos a volver a mostrar este esquema. Decíamos que había una democracia directa o una democracia indirecta o representativa. En una democracia directa, el pueblo vota cada decisión. En una democracia indirecta o representativa, el pueblo delega su confianza en los grupos políticos y ellos toman las decisiones. Obviamente,
en sociedades tan complejas como la nuestra, tenemos que tener una democracia representativa o indirecta porque no podemos ir a votar cada una de las leyes. Nosotros votamos cada 4 años a nuestros gobernantes, ¿vale? Hay elecciones, las elecciones europeas, las elecciones a nivel nacional y las elecciones a nivel autonómico y municipal también para votar a todos nuestros representantes, a todos esos niveles de representación política. Entonces, con esto acabamos de ver el punto 1A. Vamos a ver qué es lo que yo quiero que hagáis después de haber visto este primer acercamiento al concepto de democracia. 2 ejercicios muy fáciles. En primer lugar, tenéis que investigar cuántos países del mundo tienen una forma democrática de gobierno, ¿vale? ¿Cuántos de ellos son? Y en el segundo ejercicio, tenéis que seleccionar 5 de esos países e investigar, en primer lugar, en qué año se instauró la democracia en ese país y, en segundo lugar, qué forma de gobierno existía hasta entonces. Chicos, esto es muy importante. Esto tiene que estar en vuestro cuaderno. El cuaderno os lo voy a pedir el día 26. Y en ese día tienen que estar, bueno, pues tiene que estar todo. Vamos a invertir ese día de todas maneras para pasar las cosas a limpio, si hace falta, para terminar algún ejercicio, si no está, porque no quiero que nadie suspenda, quiero que todo el mundo me lo entregue bien, limpito y ordenadito. Entonces, el día 26 me tenéis que hacer entrega del cuaderno. Si no se terminan estos apuntes antes de que llegue ese día, no nos preocupamos en absoluto porque vamos a continuar en el tercer trimestre. Pero el día 26 se me hace entrega de todo y aquí tienen que estar estos ejercicios y otros ejercicios que voy a mandar a continuación también después de ver el punto 1C, me parece que es, ¿vale? Ahí también os voy a mandar una redacción sobre el temario que vamos a ver en concreto en ese punto. Entonces, bueno, lo que quiero también es que veáis lo siguiente. En este vídeo veréis en la descripción del vídeo que os pongo 2 enlaces, que son a estos 2 vídeos. En primer lugar, aquí hay un canal que se llama Asclepio, ¿vale? Y entonces tiene un vídeo que se llama La democracia ateniense, ya os digo que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y quiero que lo veáis. Quiero que lo veáis con detenimiento porque aquí está el origen de la democracia en Atenas, en la antigua Grecia. Es muy interesante. Y luego este, que aunque parezca un poco infantil, los conceptos los trata muy bien. Y además hace como una evolución histórica bastante chula. No llega ni a 5 minutos el vídeo, ¿vale? Entonces quiero que lo veáis para que entendáis la evolución histórica del concepto de democracia. Es del canal Happy Learning Español. Y bueno, ya os digo, os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo, ¿vale? Bueno chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo.